y tal vez toda esa situación el Señor dejó que pasara para que uno de sus hijos supiera que Él lo iba a escuchar. Mi querida gente de YouTube, bienvenidos a un video más. Hoy les tengo, como ya podrán haber visto, una sorpresa porque está conmigo Helga. Y Helga llegó justamente hoy de Cuernavaca y pues le dije, ¿por qué no aprovechar? Porque yo había tenido un poco corto el tiempo para grabar el episodio y dije, ¿por qué no me ayudas a grabarlo? Y entonces está aquí para grabar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y tenemos algunas cosas preparadas para platicar. Pero antes de comenzar el video, que vamos a hablar un poquito sobre, analizar temas sobre la paciencia y sobre la importancia de perseverar en el Señor. Y antes de empezar con todo eso, yo me gustaría comentarles que, como ustedes deberán haber sabido, eso se cayó. Como ustedes deberán saber, el álbum de Helga se estrenó, bueno, hoy estamos grabando, pero para ustedes era ayer. Se estrenó el 11 y ya está disponible. Les vamos a dejar los links también, está muy padre. Son 9 canciones increíblemente padres. Y ahorita, de hecho, estábamos escuchándolas y está súper padre siempre estarlas. A mí me gusta mucho. Y el concurso pues ya está en juego otra vez, toda esta parte de ir a la página de Facebook de artista de Helga, y hay una publicación que dice ya disponible, ¿no? Y ahí algunos de hecho ya han empezado a poner su comentario de su frase favorita del disco, porque así es como se acumulan más boletos, comentando más, bueno, pone alguien su comentario, pones tú tu comentario diciendo, pues mi parte favorita o mi frase favorita del disco fue tal, en tal canción, y yo estoy concursando para tal cosa, y entonces ya con los comentarios que vayas invitando amigos a que le den like a tu comentario o a que comenten o respondan más bien tu comentario, así vas acumulando boletos, y pues ya hay personas que ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues las personas que están inscritas y que ya habían hecho su registro y que ya están en el registro, pues ahora pueden seguir esta parte para tener todavía más boletos y pues ya, tener más probabilidades de ganar cualquiera de los 3 premios que estamos dando. Es, por un lado, un vestido de Fismar, por otro lado, una bella corbata de telar, y finalmente un libro llamado Escudriñando Isaías en el Libro de Mormón. Todos los regalos son maravillosos y son buenísimos, y muchas gracias también a nuestros patrocinadores en este sentido por darnos este regalo para el festejo del cumpleaños del canal. Recuerden que el festejo va a ser el día 20, el próximo domingo 20 a las 4 de la tarde hora México, a través de Facebook. Es nuestra página de Facebook, el Dance Mission, y ahí voy a estar. De hecho, qué bueno que Helga estuvo, porque habíamos planeado que Helga estuviera en el festejo, pero no por al final por agenda no se va a poder, pero pues aquí está. Entonces pues es un pre-festejo, sí, exactamente. Y pues nada, pues entonces sin más que decir, ¿quieres decir algo? No, pues que participen, anímense, escuchen la música y estoy feliz de estar aquí. Qué bueno. Está con la ventana abierta, esperemos que no haya mucho ruido porque generalmente aquí se acumula mucho el calor, entonces como estamos 2 personas ahorita, es peor, y el no sé si entonces está abierta la ventana, esperemos que no haya ruido. Muy bien, pues yo tenía en la mente que hay bastantes lecciones interesantes para aprender en los primeros versículos del primer capítulo de Tercer Nefi. Estamos en esta situación interesante de desafíos, y creo que esas que son 13 versículos que vamos a analizar hoy, los primeros de ese libro de Tercer Nefi, contienen muchas lecciones muy importantes. En esta parte, y nos gustaría ir leyendo, porque sabemos que ya tenemos de contexto que Samuel Elamanita hace 5 años había venido y predicado el arrepentimiento. Algunas personas les creyeron, otros no, pero finalmente él dio señales de qué cosas se verían antes, en el nacimiento de Cristo, en la muerte de Cristo, todo señales que la gente sabría que esto es real, ¿no? Que regularmente no pasa eso, ¿no? Pero ahí sí pasó. Ojalá. Entonces, estamos ya llegando al cumplimiento de las profecías de Samuel. En este contexto estamos, ¿no? Ya pasaron esos 5 años, sí hubo prodigios, alguna gente sí los creyó, otras se convencieron. Bueno, es un relajo el pueblo de Nefi aquí, pero vamos a ir leyendo versículo a versículo y pues vamos a ir descubriendo todos los tesoros que tienen estos versículos para nosotros. ¿Qué te parece si vamos? No leí, ¿no? Ajá, sí, okay. Si quieres yo comienzo. Uh-huh. Y aconteció que el año 91 había concluido y habían pasado 600 años de la época en la que Leí salió de Jerusalén, y fue el año en que Laconeo era juez superior y gobernador de toda la tierra. Uh-huh. Y Nefi, hijo de Elamán, había partido de la tierra de Saraemla, dando a su hijo Nefi, que era su hijo mayor, el cargo concerniente a las planchas de bronce y todos los anales que habían sido conservados y todas aquellas cosas que se habían guardado sagradas desde la salida de Leí de Jerusalén. Súper. ¿Tienes algún comentario aquí tú? Que me gusta mucho cómo
siempre hay un orden en estas cosas, ¿no? De ceder los registros, lo vemos a través de todo el libro de Mormón, como el Señor siempre estuvo bien al pendiente y los encargados de los registros también tuvieron mucho cuidado de pasarlos a las manos correspondientes para tenerlos ahora nosotros ahorita. Sí, de hecho ahorita que pensaba, en otro video llegamos a analizar cómo es que Alma le dio los registros a Elamán y qué es lo que le explicaba, oye hijo, esto es sagrado, tienes que cuidarlo. Y entonces me llama la atención porque aquí ocupa términos similares, dice todas las cosas que se habían guardado sagradas, que es justo los términos que usa, justo las palabras que usa Elamán cuando le da las planchas, que diga Alma cuando le da las planchas a Elamán, le dice, hey, cuídalas porque son sagradas y las hemos conservado sagradas y deben conservarse así. Y entonces es padre porque vemos que Elamán se las dio a Nefi y Nefi ahorita se las está dando a Nefi y es el mismo trato que le están dando. Entonces es padre ver que de generación a generación esta familia logró mantener todo ese respeto hacia las escrituras y hacia lo que el Señor les daba como sagrado. Ok, el versículo 3, ahí hay algo muy interesante para mí porque dice, y entonces salió, estamos hablando de Nefi, Nefi papá, que le dio las planchas a Nefi hijo, y dice, y entonces salió de esa tierra y nadie sabe a dónde se fue, y su hijo Nefi llevó los anales en su lugar, sí, los anales de este pueblo. Ahí me gustaría ir empezando a adaptarlo a cómo aplicarlo en nuestros días, suponiendo para entender lo importante, el contexto nos va a ayudar a entender el gran ejemplo de fe que nos dieron las personas en estos capítulos del libro de Mormón. Imagínense esto, estamos hablando de Nefi, recuerdan que hablamos que Nefi era este profeta que Dios le dijo, si tú dices algo Nefi, se hace. Ajá, este súper gran profeta que tenía el poder para sellar, tenía, o sea... ¿Cuántas personas conocen o sabemos en las escrituras que Dios le haya dicho como tú dilo Nefi y se hace? Ajá, nadie, o sea, muy pocas personas. Y Nefi era así, o sea, decía, Señor, vamos a mandar hambre y mandamos hambre. Señor, ya hay que mandar lluvia y se manda lluvia, ¿no? Y aquí él se va. Y lo que me parece interesante es como la persona súper admirada en la iglesia, ¿saben? El súper profeta. Cabeza. Exactamente. La cabeza. Administrativa. Pues administrativa, dirigente, revelación, todo lo que daba, todo el liderazgo que aportaba. Y aquí dice el libro de Mormón, salió y nadie sabe a dónde se fue. Imagínense eso, imagínense que no sé, que alguien diera una profecía, imagínense de los miembros de la primera presidencia, del quórum de los dos, imagínense que dieran una profecía diciendo en 5 años va a pasar esto, y Jesucristo va a venir, supongamos, ¿no? Obviamente, pues no nadie sabe el tiempo, pero imaginen solo para poner un poquito en contexto lo que estaba pasando aquí, y de repente pasan esos 5 años, y de repente el profeta desapareció. Ya no está. ¿Y dónde se fue? Y nadie sabe. El libro de Mormón dice, nadie sabe a dónde se fue. Literalmente. No de que, como Alma, creo que cuando dice el registro que Alma ya no se sabe de él, dice, iba rumbo a Gedeón y ya no se supo después. Pero aquí dicen, ¿a dónde? Ni a dónde iba, sabemos, ¿no? Nadie sabe. Entonces me llama mucho la atención. Imagínense, en nuestro contexto como miembros de la iglesia, supongamos que hay una profecía, pasan 5 años para que se vaya a cumplir esa profecía, y cuando se acerca el tiempo, de repente... no sabemos nada, supongamos en este caso el presidente Nelson, ¿no? O sea, de repente, no sé, de los apóstoles, de los líderes, de los que son justamente los profetas que están liderando. O sea, imagínense esa situación de los creyentes de que el líder, pues de repente... desapareció. No hay punto de referencia, ¿no? Nada. Entonces ahí empezamos a ver un poquito de tal, no sé si llamarlo preocupante, pero sí de la situación en la que ellos se encontraban, que no era precisamente la más sencilla, la más clara, la más estable. Era inquietante. ¿Ahora qué va a pasar? Exactamente. Y aquí no dice que Nefi, al menos hasta aquí no dice que Nefi el hijo saliera a predicar y decir, bueno, vamos a hacer esto. Profeta, él dice que guardó los registros, pero eso también lo podían hacer gente, o bueno, en otras partes del libro de Mormón a veces gente que no era profetas los llevaba también. Entonces no sabemos si hubo un cambio de liderazgo claro, decir ahora mi hijo lo va a hacer y que Nefi tomara como el puesto de ok, vamos, ahora yo soy el profeta, no hay problema, vamos a seguir con esto. No, es más bien el profeta principal. Ya no está. Se fue. Muy bien, ¿algo más que comentar? No, sí, eso. Ok, pues te toca. Me toca el 4, ¿no? Y sucedió que a principios del año 92, aquí empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas, porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. Pero hubo algunos, siempre hay un pero siempre hay un pero en la vida. Eso me encanta. O sea, sí es padre porque hay un aumento de señales, hay un aumento de luz. Pero siempre está el contraste también. De hecho, el Elder Anderson tiene un discurso que se llama... lo dio en BYU hace un tiempo. No recuerdo cómo se llama el discurso, pero lo que explica es que a medida que el mundo crece en maldad, Dios también aumenta la luz, la revelación, la guía, los programas, todo, la restauración. O sea, dice que Dios crea como un contrapeso para que el mundo no se desequilibre solo hacia lo negativo, sino que empieza a haber más luz, más revelación, más libros, no sé, todo
todo lo que vamos viendo constantemente en el desenvolvimiento de la restauración. Entonces es parecido a esto, siempre como un contraparte. Sí. Bueno, el pero. ¿Cuál es el pero entonces? Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado tiempo o el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel en la manito. O sea, decían, oye, pues sí habrá señales muy bonitas. Pongámoslo en contexto actual, diciendo, sí hay terremotos, sí hay todo esto, pero Jesús no viene, así que, ¿qué al caso? Pues de qué sirven, ¿no? Todas esas señales. No Ajá, vemos nada realmente. Si no se cumple lo que se dijo, o sea, sí hay muchas señales y la gente decía eso, o sea, sí hay señales, pero oye, el punto principal era que Samuel dijo que esto iba a pasar en 5 años y no se da, ¿no? O sea, no, básicamente siento que esas personas eran como de, sí, o sea, sí se dan las señales de estos estoy tiempos, viendo, pero pues... pero no se cumple, o sea, lo importante no está, ¿no? Ok. El 6. Y empezaron a reírse de sus hermanos, diciendo, he aquí, ya se pasó el tiempo y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernentes a esto. Qué triste. Siempre tenemos esos desanimadores en la vida. Y aquí es donde, pues sí, nuestra fe se ve probada, incluso nuestra confianza en lo que alguna vez creímos, porque como seres humanos somos muy dados a veces a cambiar de opinión muy fácil, ¿no? Que en una parte puede ser bueno. Y en otras puede ser malo también, ¿no? Siempre. Pero en cuanto a las profecías y a la creencia en el Salvador, no es bueno que cambiemos de opinión todo el tiempo, ¿no? Nuestra fe siempre tiene que estar firme y no hacerle caso a esos desanimadores, ¿no? Que aunque el mundo esté colapsando y no crean, pues si nosotros tenemos esa esperanza en Cristo, ¿qué importa si todavía no llega? Nunca había pensado en el término desanimadores, me gusta, porque nunca había pensado en cómo, y es real, siempre va a haber o personas o ideas, situaciones. Y en cualquier cosa buena que se trate de empezar y de ponerse en práctica, ¿no? Ahorita estoy pensando, por ejemplo, cuando empecé a hacer videos, que tenía como 5 reproducciones o 2 reproducciones, y recuerdo que sí había una que otra voz diciendo como, te ven 5 personas, felicidades, te vi una persona más, tienes 6 visualizaciones, y pues... sí, bueno, yo a ese punto tal vez había aprendido ya en mi vida que no debía importarme cuánta gente veía el video, cuando yo lo hacía porque era algo que me gustaba y porque una persona lo viera y le gustara y le ayudara en su vida era suficiente, no tenía que preguntarme por, que me vean 100, 200, 1000, 10,000 personas, ¿no? Pero me gusta este término, siempre están los desanimadores y fíjense que esto a mí me gusta porque... Me llama más bien la atención, no voy a cambiar eso, no me gusta, pero me llama la atención que ellos dicen, tu gozo ha sido en vano, vuestra fe concerniente a esto, todo eso, el gozo, la fe, todo esto. Y me gusta porque no solo dicen la creencia, o sea, llama mi atención que dicen también el gozo, lo feliz que te has sentido, lo animado que te has puesto, por ejemplo, pensemos en algún proyecto, en alguna iniciativa, en alguna cosa, o sea, lo animado que estabas fue en vano. También no sirvió de nada. Entonces, en este caso, en cuanto a la fe, no solo decían tu creencia es vana, como qué tonto fuiste, sino también el gozo, lo que sentiste, la felicidad no te sirvió de nada, ¿no? Entonces, eso está bastante duro porque está hablando de ese gozo que llegaste a sentir no te sirve y pues eso desafía muchísimo, claro que sí. Y yo pensaba por el lado de claro que sirve, o sea, el pensar que el estar feliz no sirve es como, no sé, es muy, muy dura esta frase para mí. ¿Me toca a mí? ¿Te toca a ti? Ok. Y aconteció que hicieron un gran alboroto. Iba a leer aborto, no sé por qué dije, wow, no había visto esto, perdón. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra. Y las personas que creían empezaron a apesadumbrarse en gran manera, no fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Aquí le estaba comentando a Helia que me llamaba bastante la atención este versículo porque la escritura no dice y empezaron a dudar. La escritura dice muy claramente empezaron a apesadumbrarse, empezaron a ponerse tristes. Es probable, decían ellos, porque dice apesadumbrarse en gran manera no fuera o no vaya a ser que de alguna manera no se cumpliera, ¿no? Y creo que todos pasamos por este punto de decir, oye, sí cumplirá el Señor lo que estoy esperando que cumpla. Y hemos hablado bastante en este canal de toda esa parte de esperar algo del Señor, ¿no? Pero me gusta que el libro de Mormón no usa la palabra y empezaron a dudar pensando, ¿qué tal si no pasa? Sino empezaron a ponerse tristes. A ellos mismos les causaba tristeza que de alguna manera... de pensar de que no sucediera. De que tal vez no pasara, de que tal vez el Hijo de Dios no viniera a salvarlos o que tal vez no se verificaran las palabras de los profetas, ¿no? Ellos se pusieron tristes de que tal vez no
pasara. Y no tanto como de dudando de, ay, tristes vatos, me engañaron, no sé, como ellos se pusieron tristes de que de alguna manera no llegara a suceder lo que ellos esperaban y anhelaban. Me gusta que en lugar de usar la palabra dudaron, usa la palabra como se entristecieron. Eso es algo que a mí me encanta. Sí, sentir pesar, ¿no? Y yo creo que también sintieron eso porque, bueno, si había gente que los estaba atacando en el exterior, pues eso también contribuyó a que se sintieran de esa forma, ¿no? Desanimados, como dices, no dudando de la fe que ellos habían tenido, pero sí de que, chale, y si pues no pasa. Claro. Y recordemos que el profeta no está. Además, o sea, no había como no, sí, ahí está el profeta, él nos sigue diciendo, nos sigue afirmando que va a pasar, no estaban solos, no por sabían su cuenta. dónde estaba. Ajá. Entonces sí, de alguna forma entraba ese temor, ¿no? Uh-huh. De que, ¿no? Uh-huh. Y es lo que a mí me asombra de esta circunstancia, todo ese conflicto social, incluso eclesiástico podría decir yo un poquito, no quiero decir crisis de liderazgo porque no es que Nefi no fuera un buen líder o algo así, sino simplemente que tal vez las personas no sentían como que había cimientos, ¿no? Entonces imaginémonos nosotros en esa situación, pasan 5 años, las señales no se dan, el profeta no está, nadie está, o sea, ¿cómo ¿para dónde jalamos? Exactamente. ¿Qué hacemos, no? Y ahí viene el versículo 8 que yo tengo marcado como ejemplo de fe. Y dice, mas he aquí, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Seguían esperando firmemente. O sea, realmente la fe no la habían perdido. Estaban solo desanimados, pero tenían su fe firme y tenían la esperanza de que su fe no fuese en vano, ¿no? Habían puesto su fe, porque no pusieron su fe en Nefi como profeta o en Samuel como profeta, habían puesto su fe en el Salvador y llegaron al punto de saber que el Señor no los iba a defraudar, ¿no? Quizás si hubieran puesto su fe en una persona, quizás se hubieran desanimado, como lo hicieron los otros, ¿no? Sí. Que se alborotaron. Y llama mucho la atención eso que dice Helga, porque yo no lo había pensado así, el de pusieron su fe no solo en el profeta, que claro es importante. Dijo, ¿no? Claro, es importante tener fe en los líderes y en la revelación que reciben, pero me gusta mucho lo que dice Helga, ¿no? O sea, eran conscientes, tal vez pensemos en este lado maduro cuando creces en la iglesia y te das cuenta que el obispo no es perfecto, el presidente está acá no es perfecto, incluso las autoridades generales no son. Una vez el presidente Packer dijo, quien no sabe sostener a su obispo no puede sostener una autoridad general. Porque si juzga a su obispo porque él conoce cosas malas de él, pues igual. El presidente Packer decía, pues a nosotros también nos va a juzgar igual. Y entonces a mí me encantaba eso, darme cuenta que llega esta parte madura de decir es llamado por Dios, tampoco tiene que ser perfecto por eso, ¿no? O sea, creo que todos espero todos hemos servido en alguna parte en la obra de Dios y sabemos que hemos cometido nuestros errores. Y entonces me gusta esto porque esta gente llegó a esa madurez espiritual también de decir, confiamos en las profecías que Dios le dio al profeta. Y no, o sea, sí en el profeta, pero lo que explica Helga, no confiamos más allá de solo lo que diga el profeta, confiamos en que Dios... En la promesa de Dios. Exactamente. No en la promesa del profeta. Ajá, en la promesa de exactamente. Dios. Y me gusta porque aquí, o sea, Samuel en la manita, cuando acaba de predicar, salta de la muralla y se va. Y dice la escritura, pues nadie sabe igual. Otra vez qué. Y Nefi estaba en lo mismo. Entonces tenían a 2 grandes profetas que habían hecho profecías claras, importantes, o que tenían poderes grandes como Nefi, y de repente ya no estaban. A la hora de que se tenían que cumplir sus profecías, ya no estaban. ¿Quién daba la cara, no? Entonces yo, por ejemplo, cuando alguien te promete algo y el día que se tiene que cumplir no está, pues como que empiezas a sospechar como de, ¿y si se hará o no se hará, no? Y me encanta esto que dice Helga, o sea, confiaron más allá de, o sea, no solo en el profeta, sino confiaban en lo que Dios había dicho a través del profeta, ¿no? Estuviera el profeta o no. Eso fue padrísimo. Muy bien. ¿Me toca a mí? ¿Te toca 9. a ti? Me toca a mí. Okay. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Aquí todavía. O sea, si estaba confuso, pero aquí se va a poner todavía más intenso. ¿Ibas a comentar sí, algo? que como mientras ellos no pierden la esperanza, también ellos por el otro lado, bueno, pues ahora vamos a aplicar pena de muerte, ¿no? Sigue ese contraste muy marcado. Vemos el esfuerzo de los santos por seguir viviendo rectamente y seguir teniendo su fe firme y vivir los mandamientos y seguir al Señor, y vemos también los esfuerzos del adversario también por destruir. ¿Por qué pena de muerte, no? Eso es muy extremo. Esa sí es una dificultad. Claro. O sea, yo creo como, no tenemos comunicación con el presidente Nelson, ok, como pues bueno, podemos seguir como, no sé, ven, sígueme en la casa, ¿no? Tenemos las escrituras, tenemos la oración, ¿no? No, que las señales no están apareciendo. La gente se burla de mí, ok, es parte de... Pero
te vamos a matar si Eso sí. no abandonas tu fe. Es brutal. Sí, ya está en otro nivel. Y ellos vemos, y es algo que a mí me gusta aquí, porque vemos que ellos más tratan de aferrarse a su fe, más difícil se vuelve la circunstancia. Y a veces, ya hemos hablado mucho de esto en el canal, a veces creemos que, bueno, como estamos siendo fiel a Dios, todo va a ir bien. Nos va a ir mejor. Ajá, que es lo que muchos nos encontramos, ¿no? No hay aflicción, ¿no? Ajá, no, justamente eso es lo que no pasa. Y están, no sé si descubriendo ellos aquí, tal vez ellos ya lo sabían y lo entendían perfectamente y por eso se mantuvieron también, porque entendían que el seguir a Dios no significa que Dios va, o sea... te va a librar todas las batallas. Exacto, ¿sabes? Abre los mares, pero no necesariamente quita a los egipcios. Entonces, no quita el desierto después del mar abierto, ¿no? Entonces hay todo un proceso. Va a ayudar, pero no significa que va a resolver todo. Y aquí me gustaría, le estaba contando a Helga que esta historia me recordó mucho a una historia que contó otra vez, ¿cómo se llama? Whitney Clayton, ajá, se llama Whitney. Y lo que él contaba en una conferencia general, él, si no me equivoco, actualmente es parte de la presidencia de los 70s, y él contaba en una conferencia una historia sobre un avión que chocó no me acuerdo si el bosque o la selva, y choca el avión, y iba una familia como parte de la tripulación, y solo sobrevive la niña de esa familia. Y pues la niña estaba herida, tenía dolor, no recuerdo si una pierna o algo por ahí se fracturó, no recuerdo, pero tenía lesiones. Y lo que el elder cuenta es que la niña pues se da cuenta que pues nadie va a responder de los que están ahí, muy tristemente, ¿no? Supongo. Pero entonces empieza a caminar y entonces llega como a la cima de, por decirlo así, un montecito, una cresta, algo elevado en el terreno. Y entonces dice que a lo lejos ve luces como de un poblado. Y entonces dice que con la esperanza de pues sobrevivir, de conseguir ayuda de algún lado, la niña empieza a caminar. Hacia allá. Hacia la luz que ve en el poblado. Pero que como empieza a avanzar, empieza a bajar lo que era la colina. Y entonces llega un punto en el que ya no ve la luz porque hay otras montañas adelante. Pero dice la niña sigue caminando y baja por un valle y vuelve a subir en otra parte elevada y vuelve a ver las luces. Y sigue avanzando y vuelve a bajar y deja de ver las luces y sigue caminando y vuelve a subir y ve las luces y así hasta que finalmente llegó al lugar. Y lo que me gusta de esta experiencia que cuenta el elder Clayton es que muchas veces en el camino del discipulado vamos a alcanzar a ver la luz y muchas veces no. Y no significa que no estemos avanzando, porque la niña seguía avanzando hacia la meta, pero a veces veía más claro, a veces no. A veces alcanzaba a ver el objetivo, a veces no. A veces se veía con claridad que las profecías se iban a cumplir y a veces no. Y lo fascinante de esta niña es que siguió avanzando, no importaba si había mucha luz o mucha oscuridad. Y de eso yo aprendo muchísimo. Es justo lo que estaba pasando aquí. Hubo momentos de, Samuel en la manita, vamos a bautizarnos con Nefi. Hubo momentos de, Nefi tiene un buen de poder, pudo decirnos quién mató al juez superior. Hubo momentos en los que se veía muy claro que las señales, todas las profecías. Y hubo momentos como estos en los que bajamos. No significa que bajamos en dignidad, no tiene nada que ver con eso. Significa que el terreno, y esto creo que es una lección increíble de vida, el terreno tiene altas y bajas y no significa que estés caminando mal. El hecho de que tú no veas a veces la luz al final o la esperanza o la claridad o tan firme sientas las promesas de Dios, a veces no significa que tú estés mal, significa que el terreno tiene momentos altos y tiene momentos bajos y está bien y es parte de seguir avanzando. La niña no se hubiera salvado si se hubiera quedado ahí parada donde veía la luz. Tenía que avanzar y eventualmente o en algún momento iba a perder la visibilidad con claridad del terreno. A mí me encanta esa anécdota porque me enseña muchísimo sobre la vida. Hay veces en las que nos sentimos como no se va a cumplir, o sea, ya no hay más para abajo, ya no veo si sí se va a hacer, tal vez no se van a cumplir las profecías, ya me van a matar mañana. Claro. y es esos terrenos bajos. Y a mí me encanta esa reflexión para entender cómo funciona la vida. Es de terrenos. No significa que tú estés mal cuando te sientas que no ves la luz o que sientas a Dios tan cerca. No, significa que es parte del ir subiendo y bajando a través del camino que te lleva a donde quieres ir. Sí, no significa que a la primera bajada, como ya no ves nada, pues ahí te vas a quedar, ¿no? La fe es eso, seguir avanzando aunque no vemos nada, porque la fe es creer en lo que no se ve, ¿no? Y finalmente, pues sí, el Señor bien fácilmente podría allanar el terreno para todos. Aquí está la luz, pero incluso vemos en el sueño de Leí, realmente nunca es fácil. No es fácil llegar al Salvador. El vapor de tinieblas no los dejaba ver. Exacto. El árbol. Y que había solamente una barra.
Y seguir caminando. Y seguir caminando. Ajá, Sí, sí, así me es la encanta. fe. Ujú. Y, ¿qué otra cosa tengo que decir yo por aquí? Ok, y muchas veces pasa, bueno, no, vamos a leer los siguientes versículos. Invento yo algo aquí que Ok. tengo un apunte. Yes, ¿Tú o yo? tú. Ok. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo. Y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor. Y he aquí la voz del Señor vino a él diciendo, aquí yo quiero hacer una pausa, Ujú. porque pensemos en esto, o sea, Nefi, o sea, aquí dice oró todo un día, pero yo me imagino la situación de Nefi que también pudo haberse sentido desesperado, porque imagínate, Nefi era el hijo de aquel profeta que decía y se hacía. Todos Y él- tenían la expectativa en él, yo creo, ¿no? bueno, yo le iba a apuntar hacia el lado Mm. de decir de que, oye, ¿será lo mismo conmigo? Ah, Dios me ok, escuchará sí. como escucha a mi papá. Ya. Porque mi papá dice algo y Se cumple. y se cumple. Mi papá dice hay hambre y hay hambre. Mi papá dice llueve y llueve. ¿Yo qué hago, no? Exacto, ¿yo qué hago ante esto? ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo manejo esta situación? También algo padre que dijiste ahorita de las Y expectativas. quizás la gente tenía la expectativa en él de que, pues, oye, tú eres el hijo del hijo del hijo. Sí, de pues, toda la descendencia de o sea, profetas. Debería ser. Ayúdanos, ¿Qué haces? carnal. Ajá. ¿Qué está pasando? Sí, es cierto, es cierto. Y Nefi ora todo el día. No sé si hubo un momento después de tal vez 1 hora de haber orado, decir, oye, ese no me escucha. 2 horas, oye, no me escucha. 3 horas, no me escucha. 4, 5, 6 horas, todo el día. Y entonces Nefi, justamente eso, ¿no? Viene esta parte del valle, de bajar y decir, híjole, no sé si me escucha. Ya pasaron 2 horas. Ujú. Pero sigo orando. Sigo orando. Y es justo lo que la niña hizo. O sea, bajó al valle. ¿Qué hago? Ya no veo la luz. Sigo caminando. ¿Qué hace la gente en el sueño de Leí? Ya no Sí. veo el árbol. Pues me sigo aferrando. Caminando. Ujú. Y entonces me encanta este ejemplo porque una vez más estos versículos encierran tanto este tesoro de la diligencia y la fe y la perseverancia que tenían estas personas. Y Nefi la demostró aquí. Yo siento que Nefi pudo haberse sentido muy inseguro. Claro. Es como, ¿quién era Josué el que fue después de Moisés? Ujú. Que el Señor le dijo, esfuérzate y sé Ujú. valiente, ¿no? El Señor le daba este ánimo de, oye, el anterior fue un super profeta, ¿no? Me quedo chiquito. Sí, o sea, imagínense, yo creo que tal vez todos hemos sentido. Recuerdo una vez, cuando regresé a la misión, estábamos haciendo un proyecto de genealogía para la estaca y a mí me tocó, yo propuse, ¿por qué no entrevistamos a los presidentes de estaca, bueno, a la presidencia de estaca y al patriarca para conocerlos? Ujú. Y lo ponemos en la expo de genealogía como su historia, porque no sabemos Nada de su de vida. eso. Ujú. Ajá, y entonces, bueno, sabemos quiénes son y que sirven como presidentes, ¿no? Y entonces algo que llamó mi atención es que cuando yo hice la entrevista al presidente Estaca, él me contó que cuando lo llamaron como presidente Estaca, él dijo, no, como yo, el anterior presidente ha hecho tanto y yo ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer eso? Él sentía como La diferencia en de que había dejado una vara muy alta, dice, ¿no? Como Sí. la norma muy alta de... la expectativa muy Exactamente, alta. de lo que había logrado el anterior presidente Estaca y él decía, pero ¿yo qué voy a lograr? Pero a mí me encantó ver que el Señor sabe a quién poner y todo eso. Es una lección ya diferente al tema. Ujú. Pero aquí estaba Nefi enfrentándose con esa misma inseguridad de Ujú. decir, ¿seré suficiente para el Señor? Claro. ¿Seré como mi padre fue tan bueno, no? Creo que todos llegamos a tener esas, a veces con nuestros padres, decir, ¿seré tan bueno con mi mamá o seré tan bueno con mi papá? Ujú. Y aquí estaba Nefi enfrentándose a ese miedo cara a cara. Ujú. Y no era nada más cara a cara y no pasa nada si no se resuelve. Era o lo resuelves o todos se mueren mañana. Literalmente. No era cualquier cosa, no era como que les diera gripa a todos. Sí, y pienso también, pensando en el otro lado, las personas que quizás tenían la expectativa en él. Bueno, no se menciona nada, ¿no? Respecto al pueblo, cómo actuaba Ujú. con Nefi. Pero quiero pensar que tampoco fueron a exigirle, oye, profetiza, ¿no? Ujú. Yo creo que eso también dice mucho de la calidad espiritual que tenían, de que solamente estaban esperando a que algo pasara. No fueron y le exigieron a Dios, Dios ya baja, ¿no? Claro. O ya aparece un profeta, ¿no? Sino que fueron pacientes en eso. Ujú, sí, no, aquí no hay evidencia de que hayan ido con Nefi y decirle, oye, ¿qué onda? O sea, Por ¿dónde qué? está tu papá? Ajá. ¿Qué vas a hacer tú? Rindiendo ¿Dónde está tu cuentas. papá? Sí, Ajá, en primer literal. lugar, ¿no? ¿Qué onda? Sí, claro, no lo había notado. Me encanta todo lo que muestra el pueblo ahí. Ujú. ¿Te toca a ti? Me toca a mí. Creo que a mí. Ok, dale. El 13, alza la cabeza y se devuelve. Ahora, esto es lo que le dice el Señor. Estaba orando y entonces El Señor escucha le la dijo voz, y ajá. él escucha.
Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. El Señor pudo no haberle contestado. También. Pudo haberse quedado callado, ¿no? ¿Por qué le contestó el Señor a Nefi? A ver, ¿ibas a contestar? No, me quedé pensando. Estaba pensando, porque claro, o sea, si yo ya dije algo, ¿por qué te tengo que estar confirmando que lo voy a hacer? Si yo te dije, te voy a cumplir, ¿no? O sea, el Señor, ¿por qué tendría que estarte reafirmando algo que ya te Ya dijo por muchos años. Sí, me gusta mucho esa idea. Y a veces pienso en que hay una frase, dicen, el Señor está en los detalles de nuestra vida. Y yo pienso que ese era uno de los detalles que tal vez Nefi necesitaba para que él supiera que el Señor le estaba escuchando a él. No solo que iba a cumplir su palabra porque ya dijo y cumplió y al día siguiente nadie se muere. Creo que me encanta tu pregunta porque plantea la idea del Señor diciendo, o pienso tal vez, diciendo, yo quiero que él sepa que así como escuché a su padre, así como escucho al profeta, así como he escuchado a él, tú también eres mi hijo y te voy a escuchar. Y me encanta esa pregunta que planteas. Tienes razón, no tendría por qué haberle dicho... Nada. No, ¿por qué? O sea, yo ya te dije, o sea, que no... Ya mañana vengo, ¿no? Espérate otras cuantas horas y ya. Sí, no, o sea, si la profecía estaba hecha, ¿por qué te tengo que estar repitiendo lo que ya te dije? O sea, yo, el Señor, lo he dicho y se cumplirá, ¿no? Entonces, me encanta. Sí, yo creo que fue como con Enos, ¿no? Al principio igual oró por mucho tiempo hasta que el Señor le contestó su oración. Entonces es parte igual de... Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, obviamente el Señor nunca nos va a responder quizás así de una forma literal, escuchar su voz, pero debe haber un momento en nuestras vidas cuando buscamos al Señor que debe de haber ese clic en el que estamos seguros de que Él nos está escuchando. Pasa con muchos profetas a lo largo del libro de Mormón, y a partir de ese momento en el que estamos seguros, nuestra condición espiritual se eleva, y entonces, bueno, sabemos después que Nefi pues se convirtió también en un gran Nefi. Sí, pues es el que estuvo ahí cuando Jesucristo llegó, es como el embajador, ¿no? El que recibió al Señor, ¿no? Entonces quizás si no hubiera contestado él igual y no hubiera cambiado algo de su actitud o no hubiera aumentado más su fe, hubiera sido quizás distinto. Claro, también. Y aquí aquí tengo varias cosas que decir, no sé qué de todo. Pero yo tenía aquí, hay una... algo que Elder Holland explica, que muchas personas también han enseñado en conferencias generales, pero me gusta como el Elder Holland lo plantea. Creo que es una frase, a ver si la recuerdo de memoria, pero él dice que cuando el ser humano llega al límite, es cuando llega la parte divina, cuando Dios actúa. Y tiene razón, o sea, si no llegáramos al límite, pues qué milagro hace Dios. Si no estuviéramos en circunstancias críticas, pues qué hace Dios. Si estás viviendo una vida cómoda y sin problemas, pues realmente qué puede hacer Dios por ti. Exacto. Entonces, es en ese momento, a veces en el que estás en el valle, donde viene este milagro. Dios actúa cuando el ser humano llega a su límite, es lo que enseña el Elder Holland. Y a mí me gusta esta idea mucho porque estamos viendo justo este ejemplo aquí. Estamos diciendo que oró todo el día y era el día antes de que los matara. Entonces, estamos hablando de que ya estaba en el límite, ya estaba en las últimas horas, Señor, de era verdad. Crítico. O sea, si el Señor no mostraba sus señales, los iban a matar a todos. Y es justo la idea que plantea el Elder Holland. Cuando la humanidad se encuentra al límite, interviene la divinidad. Y muchas veces tiene que pasar así. Y creo que esto se relaciona mucho con la pregunta que tú planteaste antes, porque a veces yo he pensado en Moisés saliendo de Egipto y los egipcios yendo tras de ellos hasta el Mar Rojo y el Señor abriendo el mar. Y a veces yo digo, ¿qué no hubiera sido más fácil que los caballos no se movieran ese día? Que estuvieran enfermos los caballos de los egipcios, que no pudieran ir, o que tal vez los carruajes no arrancaran, las ruedas estuvieran podridas, que hubiera termitas ahí. ¿No hubiera sido más fácil para el Señor solo poner una traba antes para que los egipcios no llegaran hasta allá a Moisés a casi matarlos? Y conforme yo estaba reflexionando mucho en esta idea, dijo, entonces ¿por qué el Señor decidió esperar hasta el último momento en lugar de que se quedaran en Egipto sin poder salir? Y a veces viene a esto que tú hacías el punto, tal vez es para que Moisés se diera cuenta que sí estaba ahí el Señor, para que él supiera que él tenía un amoroso Padre Celestial que pondría una columna de fuego para defender a su hijo.
Y si lo se hubiera dejado en Egipto, tal vez Moisés no se entera de eso. Pero me encanta, el Señor dejó que todo eso fuera límite, que los egipcios estuvieran ahí casi cayéndoles, para que Moisés supiera que tenía un Padre Celestial, que iba a poner no solo una barrera de fuego para protegerlos, sino que iba a abrir un mar. Si los egipcios no hubieran llegado, ¿para qué abrir el mar? Tenían tiempo, lo hubieran rodeado sin problema. Pero eso me encanta de esa idea. El Señor a veces deja que llegue justo a ese punto para que tú puedas saber que Él está ahí. Si tienes siempre una vida cómoda, ¿cómo te vas a enterar que Él está ahí para cuidarte de los problemas? No, si no hay problema, ¿qué milagro hace Dios por ti? Y finalmente se hace con la idea de todo esto, todo lo que se gestiona, todo lo que se hace, es para que tú sepas que yo estoy aquí para ti. Imagínate esto, tal vez el Señor dejó que toda la circunstancia empeorara para que Nefi tuviera que orar y él tuviera que responder. Y tal vez él supiera. Tal vez todo esto era para que Nefi supiera que el Señor iba a escucharlo a él tal como escuchó a su padre. No sabemos, tal vez Nefi tenía esa inseguridad. No leemos aquí de Nefi saliendo a predicar. ¿Qué tal si él tenía esa inseguridad diciendo, no sé si el Señor me escuchará, no sé si será el gran profeta que mi padre fue? Y entonces el Señor le contó. Y tal vez toda esa situación el Señor dejó que pasara para que uno de sus hijos supiera que él lo iba a escuchar. Y es lo mismo que pasa con Moisés. Recuerda que cuando Moisés se muere y entra Josué, también se abre el río Jordán. Que sí es el río Jordán, creo, el que se abre, ¿no? Para que pasen. Justamente ahí está el Señor otra vez mostrándote, Josué, ¿también? A ti te voy a escuchar y voy a abrir, así como con Moisés abrí las aguas, así contigo lo voy a hacer. Quiero que sepas que es igual, que no es que Moisés fuera más importante para mí de lo que tú eres para mí, y no que Moisés sea más que tú. Y me encanta esos actos del Señor, justo ayudándonos a vencer incluso nuestras mismas inseguridades, nuestros complejos. Sí, a veces. Sí. Miedos. Y es impresionante ver esto aquí en Nefi, ¿no? Todo este, me gusta la idea que tal vez todo este problema, toda esta circunstancia, y así es el Señor. Recuerden que el Señor va uno por uno y va a mover mares y tierra, va a poner una columna de fuego, va a abrir mares para que tú sepas que Él está ahí para ti. Y aquí es lo que estamos viendo con Nefi, ¿no? Me encanta, no puedo decir más. No, sí, a fin de cuentas tenemos que estar dispuestos a llegar a este límite para que el Señor pueda manifestarse en nuestras vidas. Porque pues si no estamos dispuestos a pagar el precio para que Él se manifieste, entonces no sirve de nada para Él que se manifieste. ¿Él qué beneficio tiene en manifestarse con nosotros? Ninguno, ¿no? Es Dios, es todopoderoso. Nosotros nos beneficiamos de esas manifestaciones de Él y es por su amor que lo hace, ¿no? Entonces tenemos que estar dispuestos a padecer el horno de la aflicción para que Él pueda intervenir en nuestras vidas. Y me gusta lo que dices, porque si Moisés no hubiera salido de Egipto, Moisés vivía fuera de Egipto. Moisés fue, o sea, el Señor le dijo, tienes que ir a Egipto a sacar a todos, pero Señor, es que o sea, Moisés tenía que salir de su zona de comodidad, ir a Egipto, lidiar con el faraón, lidiar con el gobierno entero. O sea, fue un rollo. Y finalmente sacarlos, ¿no? Y Moisés pudo haber dicho en algún momento, ay, bueno, ¿para qué esto? Ya yo me voy, yo estaba feliz con mi vida, ¿no? Y por otra parte, Nefi pudo haber escapado. Claro. Pudo haber sido de otro lado. ¿Por qué me quedo a que me maten mañana? Y Nefi se queda a orar todo el día sabiendo que si nada pasa, él lo matan al amanecer y todo el día se queda a orar. Entonces me gusta este concepto que usas porque Moisés pudo no haberlo hecho, Jacob pudo haber oído, Josué después de Moisés. Nefi pudo haber dicho, yo no soy para esto, esta es la chamba de mi papá, yo no estoy hecho para esto, con permiso. Y estuvo dispuesto a estar ahí, a decir, ok, me meto al horno, me meto a este lugar, estoy en esta ciudad donde sé que si no pasa nada mañana me matan y voy a orar. Y pido tu ayuda. Qué brutal. En vez de lavarse las manos. Qué brutal. Me encanta. Y aquí yo quiero, no sé si tú tienes algunos comentarios más para ir cerrando. Hay una cita que me gustó mucho del Elder Maxwell. Hay un discurso que él, creo que se llama justo así, Paciencia, el discurso, no me acuerdo. Y el Elder Maxwell explica que la fe y la paciencia están relacionadas, que no podemos separarlas. Porque cuando nosotros tenemos fe en el Señor, tenemos fe también en sus tiempos y en sus horarios y en su agenda. Cuando confiamos en el Señor, o sea, él explica que la confianza en el Señor no es completa si yo no confío en el tiempo que Él tiene para mí, de darme las bendiciones, de cuidarme, de protegerme o el tiempo de estar silencioso un rato. Y entonces
él explica eso, la paciencia y la fe están vinculadas. No podemos creer que tenemos fe en el Señor si no tenemos paciencia en el Señor. No se puede. No es confianza realmente lo que tenemos en el Señor si no confiamos en sus horarios, en sus bendiciones a su tiempo, no al nuestro. Y es lo que explica él, es la cuestión de la paciencia. Y aquí yo voy a aprovechar para contar algo que me gusta mucho relacionado con esta idea. Me encanta la historia de los apóstoles en la barca con Jesús y el mar. Es mi favorita. Y entonces ellos, y entonces ellos, es que hay una canción que se llama así en el disco, Las olas puedes calmar. Y entonces lo que pasa es que los apóstoles dicen, nos vamos a morir. Y entonces van y lo despiertan. Y me gusta mucho analizar las palabras porque ellos dicen que no tienes cuidado que perezcamos. Que básicamente es que no te importa que nos vamos a morir aquí. Y él estaba dormido, ¿no? Ajá, y tú ahí dormido, como si nada. Y oye, aquí nos estamos muriendo. Y me gusta muchísimo porque así estaban ellos y a veces así estamos nosotros. Y la niña que iba caminando, a veces iba en el valle, decía, oye, ¿qué no te importa? No veo nada, no sé a dónde voy, estoy sola. Exactamente, y tenemos esos momentos en los que a veces volteamos al Señor y decir, hey, ¿no te importa lo que está pasando aquí? ¿No estás viendo cómo nos está yendo? Que no sé si era más o menos la conversación que estaba teniendo Nefi, pero sí la que los apóstoles tuvieron. Y dijeron, ¿que no tienes cuidado que perezcamos? ¿No te importa que nos muramos? Y el Salvador me encanta porque en la respuesta enseña mucho. Dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Esa es la pregunta? No recuerdo la pregunta exacta, pero básicamente le dice, ¿qué pasó con su fe? O sea, y la fe que tenían en mí y en el responder a mi tiempo, ligándolo con el de Maxwell, ¿no? O sea, ¿no tenías fe en mí en que yo a mi tiempo daría la bendición? Y me encanta porque muchas veces cuando vamos en este camino de la vida y vamos en valles y vemos la bendición, vemos las promesas, vemos las profecías, vemos los milagros, vemos las bendiciones en nuestra vida, está súper padre, pero a veces el camino baja. Y es donde a veces decimos, uy, las cosas se pusieron duras, o decimos, ay Señor, que no te importa, que aquí abajo está oscuro, que no está cómodo, que no veo, que no te siento. A veces podríamos creer que está dormido, mientras nosotros estamos aquí tratando de lidiar con toda la vida, ¿no? Y me encanta la respuesta del Señor. ¿Y tu fe? ¿Y tu confianza en mis tiempos? ¿Y tu confianza en que yo te daré la bendición donde sea el mejor momento para dártela? ¿Dónde quedó tu confianza en mí? ¿Dónde te quedó el sigue caminando hasta que vuelves a subir y vuelves a ver? ¿Dónde está tu fe de seguir caminando y confiar en que eventualmente, o con el tiempo, perdón, vas a volver a un punto donde vas a volver a ver? Y muy probablemente vas a volver a bajar y no vas a ver. Pero ahí está. Pero ahí está. ¿Dónde está tu fe de lo que ya viste, de lo que ya experimentaste, de lo que ya te prometí? Y tiene todo que ver con esta lección y lo que nos enseñan el pueblo del Libro de Mormón aquí. Al parecer ellos... No sé si estaban aprendiendo, porque a veces es en la marcha donde el Señor nos enseña. No sé si estaban aprendiendo, no sé si ya lo sabían, pero la lección aquí está. De confiar en el tiempo del Señor. De entender que aunque a veces pensemos que esté dormido y que no le preocupa, sí está. Y que a veces justamente va a esperar en el último momento para que entendamos que sí va a defendernos. Y no importa qué tan cruel y fea se ponga la circunstancia, Él va a estar. Y a veces ese momento no se va a dar sino hasta el último instante. A veces, y esto es padre de ver, a veces no es en el punto más alto del camino donde vemos con claridad, donde podemos ver a Dios con más fuerza en nuestra vida. A veces es cuando vamos al valle. A veces es cuando estamos en esa parte baja. A veces es cuando ya está al límite esto. A veces es ahí, en ese valle, donde encontramos al Señor. Estaba en un valle y lo hallé, cobijas vacías el amanecer. Ahora veo claro, el cielo es dorado. Tantas batallas luché, estoy mal herida, pero estoy de pie. Luché contra el pasado, el temor se hizo a un lado. Libre, libre al fin, soy libre de seguir, libre de cruzar el agua, quieta está, libre, libre al fin. Soy libre de seguir, libre
muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Yo lo disfruté muchísimo. Sí, oye, nunca lo he hecho contigo. No, nunca habíamos tenido conversación. Fíjate que por todo el tiempo que hemos sido amigos, nunca hemos tenido conversación del evangelio. Realmente siempre ha sido sobre música o temas así. Y ya, fue muy padre, yo aprendí bastante. Lo disfruté también yo. Estuvo muy, muy cool. Y pues nada, ¿qué les puedo decir? Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que el disco de Helga se estrenó ayer. Justamente esta canción que les pusimos tiene que ver con eso del ser libre en el Señor, de poder dejar después la aflicción, pero finalmente pasamos por un tiempo de ella. Y yo les invito personalmente a escuchar todo el álbum, está genial y nos esforzamos bastante en él. Llevamos desde noviembre, ya casi hacemos un año trabajando en él, ¿no? Sí. Entonces desde noviembre del año pasado y hace un trabajo bastante tedioso, no tedioso, pero bastante cansado, ajá. Sí. Pero ha sido muy padre, ¿no? Ya escuchar el resultado final, disfrutar las canciones, cantarlas mientras las escuchamos en audio, nos viene muy padre. Y pues nada, nos encantaría compartir esta alegría con ustedes. No sé si quieres decir algo más. No, pues solo que digo. No sé. Pues eso, que sigan esforzándose por estudiar las escrituras. Braulio, haces un trabajo excepcional. Gracias. La verdad, disfruto mucho también de ver tus videos. Y pues vayan a la caja de descripción, denle clic a todos los links que existan, suscríbanse, comenten también cuál fue su parte favorita de este video, qué analogía les gustó más. Y pues gracias por invitarme. No, un gusto tenerte aquí. Recuerden que el concurso está abierto. Si tienen dudas pueden comentar. Voy a estar pendiente lo más posible a los comentarios porque justamente viene Helga a grabar algunas cosas más que estamos preparando. ¡Sorpresa! No, deberíamos decirles, claro. Bueno, sí, tienes toda la razón. Vamos a tener un concierto. Fíjense que Más Fe nos contactó a Helga y vamos a estar preparando un concierto en vivo con másfe.org. Ellos nos van a ayudar con la plataforma y vamos a estar transmitiendo en másfe.org el día 27. Domingo. Ajá, domingo 27 a las 7. Hora México, ¿no? Entonces ahí alineen más o menos, no sé los horarios de cada quien. Y están más que invitados. Estamos preparándolo, nos estamos también matando porque es bastante trabajo preparar las canciones. Pero estamos haciéndolo con un buen de cariño para que puedan disfrutarlo tanto ustedes, nosotros y bueno, sea un momento de elevarnos así como ahorita y pues nada, invitarlos a apartar la fecha del 27 a las 7 y también recuerden que el concurso ya está, entonces ustedes para ganar cualquiera de las corbatas, el vestido o el libro pueden ir justo ahora a la página de Facebook de Helga Camín, dejan su comentario en esa publicación donde dice disponible ya el disco y pues ahí los comentarios que vayan ustedes acumulando al pedirle a amigos que comenten y que le den like, van a ir acumulando más boletos el día 20, no sé si voy a tener a alguien aquí de invitado, pero yo voy a estar aquí con ustedes el día 20, los planes luego no salen, pero yo voy a estar aquí el día 20, el próximo domingo y vamos a estar platicando en Facebook a las 4 de la tarde. Así que va a estar genial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer año del canal. Estoy muy emocionado de todo lo que hemos podido lograr juntos porque finalmente es todo lo que estamos logrando ustedes en la sección de comentarios, a compartir, al también corregirme, ¿no? También ha habido personas que me han corregido y he aprendido también de los comentarios, aprendo también mucho. Muchísimas gracias, esto fue increíble, a mí me lo disfruté mucho y espero que todos estén bien. Ya saben, aquí está Helga Camín, yo soy Braulio Sánchez, esto fue Tesoros en las Escrituras y nos vemos la próxima semana.